Bueno, buenas noches. Vamos a seguir con el redactando o relatando lo que el rap nos quiere decir acerca del mundo espiritual y sus características más, más comunes. Nos quedamos aquí en donde dice un descenso espiritual no implica la pérdida de la fe. Es solamente un descenso espiritual que tenemos todos los que de alguna forma decidimos caminar en el sendero de la Kabbalah. En el sendero de la Kabbalah hay altas y bajas. El asunto es que cuando hay una baja, no hay que dejar de persistir. Hay que entender bien por qué es esa baja y qué implica el que haya una baja respecto de nuestras virtudes del sendero de la Kabbalah. Esto se aprende conforme vayamos profundizando en la Kabbalah. Bueno, dice el Rab, sigo con la lectura, al revelarnos, refiriéndose al sendero de la Kabbalah o al conocimiento espiritual, al revelarnos más acerca de nuestro egoísmo, uno de los principalísimos aspectos del sendero de la Kabbalah que se van revelando gradualmente, deseos egoístas muy gruesos, muy profundos. Bueno, al revelarnos más acerca de nuestro egoísmo, el Creador, dice el Rab, nos concede la posibilidad de realizar un esfuerzo adicional y al hacerlo, aumentar nuestra fe. Nuestro nivel anterior de fe no se perdió, hablando de antes del descenso espiritual, pero cuando contemplamos el trabajo por delante, lo experimentamos como un descenso espiritual. Nuestro mundo, dice el Rab, es creado a semejanza de lo espiritual, con la excepción que está formado de materia egoísta. Ya dimensionaremos bien este asunto de que la materialidad es puro material egoísta. Nos cuesta mucho trabajo reconocerlo, sobre todo cuando estamos iniciando en el sendero de la Kabbalah. Pero así es. Y poco a poco vamos comprendiendo el por qué se dice esto. Bueno, podemos adquirir un conocimiento significativo del mundo circundante si no es sobre las cualidades de los objetos espirituales, al menos sobre sus interrelaciones, comparándolas con nuestro mundo. Es lo que obtenemos cuando empezamos a recibir información de el mundo espiritual a través de la sabiduría de la Kabbalah. Ciertamente, no podemos todavía habilitarnos en la transformación de nuestros deseos egoístas, pero al menos empezamos a obtener conocimiento de por qué el mundo espiritual, qué características tiene, empezamos a comparar el mundo espiritual con el mundo material y empezamos a tener otro tipo de discernimientos hasta que en un futuro uno se habilita para trabajar sus deseos egoístas. Sigo leyendo. El mundo espiritual, dice el Rab, también contiene conceptos como mundo, desierto, asentamiento, países, etc. Tiene conceptos, Tiene conceptos, es decir, lo entendemos como conceptos. Todas las acciones espirituales o los mandamientos pueden ser sostenidas en cualquier nivel, a excepción de los mandamientos del amor y del temor.
Ya hablaremos de esto. Estos mandamientos se revelan solamente a los que han logrado el nivel espiritual de la tierra de Israel, que se llama en hebreo Eretz Yisrael. Dentro del estado espiritual llamado Eretz Yisrael, existe un subnivel conocido como Jerusalén o Jerusalén, derivado de las palabras Yihar, que significa temor, y Shalem, que significa completo. El deseo de experimentar trepidación ante el Creador, lo cual nos ayuda a liberarnos del egoísmo. Vamos a obtener los conceptos de amor y de temor espiritualmente hablando y vamos a comprender aún más el sendero de la Kabbalah. Punto número 27. Ya hablaremos más acerca de las características del mundo espiritual mucho más adelante. El siguiente punto es el punto número 27, que son lo que llama el Rab las etapas de la corrección. Las etapas que sucesiva y gradualmente vamos pasando dentro del sendero de la Kabbalah. A esto los sabios le llaman la corrección. ¿Por qué la corrección? Pues porque vas transformando el egoísmo en altruismo. Vas transformando tus deseos egoístas en otorgamiento. Y esto es el asunto de la corrección. Dice así el maestro. Sus etapas. Los seres humanos deben realizar a regañadientes todas las acciones que sean necesarias para sostener vida física en el cuerpo. Por ejemplo, dice el Rab, incluso cuando estamos enfermos y no tenemos el deseo de comer, igual nos vemos forzados a tomar el alimento, a sabiendas de que no nos recuperaremos bien de otra manera. Esto se debe, dice el maestro, a que en nuestro mundo, y hay que tomarlo muy serio, se debe a que en nuestro mundo, se refiere al mundo material, el castigo y la recompensa, es decir, la percepción de castigo y la percepción de recompensa son bien y claramente discernibles por nosotros. Y por lo tanto, todos pues preferimos obedecer las leyes de la naturaleza. Esto no tiene ninguna duda. Pero a pesar del hecho que nuestras almas estén enfermas, dice el Rab, y puedan ser curadas solamente realizando esfuerzos altruistas o esfuerzos espirituales, como manda la sabiduría de la Kabbalah, cuando no somos capaces, y esto es muy importante, porque nos cuesta mucho trabajo empezar a ver esto, cuando no somos capaces de ver claramente los castigos y las recompensas, no nos podemos forzar a emprender el proceso curativo o el proceso de la sabiduría de la Kabbalah como proceso curativo, haciendo la analogía del ejemplo. Y revela el Rab lo siguiente: por lo tanto, la recuperación del alma es totalmente dependiente de la confianza que tengamos en ello, es decir, de la fe, de nuestra fe.
Esto es muy importante. Por eso es muy importante que en el camino y en el sendero de la Kabbalah nunca perdamos de vista el objetivo de desarrollar nuestra fe. Sigo leyendo. La mitad inferior del objeto espiritual superior, la mitad inferior de un objeto espiritual superior, se encuentra dentro de la mitad superior del objeto espiritual inferior. Repito esto. La mitad inferior o la parte de abajo de cualquier objeto espiritual superior, la parte baja de cualquier objeto espiritual superior, se va a encontrar dentro de la parte alta de otro objeto espiritual que está abajo de él, del superior y del inferior. Y así sucesivamente, es como una cadena. En este último, es decir, en el inferior, la pantalla, o lo que en hebreo se llama masaj, se encuentra en el área del ojo. Y esto se conoce como ceguera espiritual. Porque en tal estado, solo la mitad inferior del objeto superior es visible a nosotros. Puesto que la pantalla del objeto espiritual inferior cubre parte del objeto espiritual superior. Ya lo veremos con más calma esto. El objeto espiritual superior, dice el Rab, el superior, baja su pantalla a el inferior, es decir, baja su masaj al inferior. Y ya veremos qué significa masaj más adelante. Pero es muy importante para el proceso de transformación del ego. Bueno, el objeto espiritual superior, repito, baja su pantalla al inferior. Y luego se revela a sí mismo al objeto inferior, el que a su vez comienza a ver el objeto superior tal como el superior se ve a sí mismo. Como resultado de esto, esa criatura inferior o ese objeto espiritual inferior recibe el estado de plenitud, es decir, el estado de grandeza que en hebreo se llama gaflut. Y entonces el objeto inferior ve que el objeto superior está en un estado grandioso, está en un estado gaflut, y se da cuenta que la ocultación previa del objeto superior y su aparente manifestación como el estado de pequeñez, Katnut, solamente fueron hechas exclusivamente para beneficio del inferior, para que viera esa diferencia, para que sintiera esa diferencia, para que posteriormente sea un anhelo estar en el superior. Así, el objeto inferior pueda reconocer la importancia del superior. Así pues, todos, sin excepción, todos los estados consecutivos que se experimentan o que el individuo experimenta en nuestros respectivos senderos pueden ser comparados al hecho de ser infligidos por el Creador con una enfermedad, la cual el propio Creador
pues eventualmente curará. Cuando percibimos esta enfermedad, como por ejemplo la desesperanza, la debilidad, la apatía, la desesperación, la queja, el dolor, la frustración, etcétera, etcétera, como la voluntad del Creador, esto, sin embargo, esa situación no puede ocurrir antes de la corrección final. Y hasta entonces podríamos recibir solamente parte de la luz del Creador, no para beneficio propio, sino de acuerdo al principio de la línea media, con su respectivo masaje. Esto lo vamos a explicar ya cuando entremos a asuntos, digamos, técnicos de la Kabbalah. Primero se recibe toda la información técnica del estudio de los deseos, su camino hacia la corrección, y después se hace el sendero, se considera listo para que se aplique en cada uno de nosotros como luz interior. Pero este asunto de técnico de cómo trabajar los deseos se ve mucho más adelante. Lo vamos a ver y lo vamos a profundizar. Y no es nada sencillo y no es nada simple. Es algo que se requiere mucho estudio, mucho esfuerzo. Bueno, hay varias maneras de recibir, dice el Rafa. Por caridad, como regalo, o tomándolo a la fuerza, exigiendo porque uno tiene el derecho, exigiéndolo, pues. Cuando uno recibe caridad, puede que eso provoque vergüenza, pero de todas maneras lo pide por necesidad. Por otra parte, el regalo no se solicita, este se da a la persona amada. Quien exige no considera el recibir como caridad ni como regalo, sino como un derecho. Y este último sentimiento, esto del derecho, este último sentimiento es característico de los justos, quienes exigen del Creador pensando que tienen el derecho de algo que fue pensado para ellos en el diseño mismo de la creación. Por lo tanto, se dice la frase, entre comillas, los justos toman por la fuerza. Pero hay que ver qué significa tomar por la fuerza, ¿eh? Bueno, abunda el Rab aquí. Abraham, es decir, la línea derecha, es decir, la fe por encima de la razón, eso significa, estaba dispuesto a sacrificar a Isaac. Isaac representa la línea izquierda, el razonamiento y el control sobre la condición espiritual de uno. Estaba dispuesto a sacrificar a Isaac para progresar constantemente, solo a lo largo de la línea derecha. Por consiguiente, él avanzó hacia la línea media, la cual es la combinación de las dos líneas, la derecha y la izquierda. Sí, no es fácil, no es fácil entender esto, sobre todo porque es un asunto que apenas se menciona aquí y no profundiza para nada, pero es necesario que empecemos a familiarizarnos con esto para que en la profundidad y en las cuestiones técnicas de la Kabbalah empecemos a saber de qué se trata esto. Porque finalmente, allá muy adelante te vas a habilitar para siempre trasladar
o siempre tratar tu línea izquierda hacia la derecha y crear la línea media. Bueno, la fe simple, dice el Rab, es una fe incontrolada y se conoce generalmente como la fe por debajo de la razón, porque hay la fe por encima de la razón y esa es el sendero de la Kabbalah. Pero hay fe por debajo de la razón. La fe que es verificada por el razonamiento, sí, tu razonamiento material, lo que has aprendido, las creencias que tienes, los esquemas a los cuales te han acostumbrado la educación y el sistema. La fe es verificada por el razonamiento y se conoce como fe dentro de la razón. Pero la fe por encima de la razón es posible únicamente después que uno haya analizado su propio estado. Es un asunto muy profundo. Este asunto de la fe por encima de la razón transforma dichos estados en las etapas de la corrección y entonces podemos progresar hacia la unidad con el Creador. Tan pronto la luz del Creador entra en un deseo egoísta, ese deseo se somete de inmediato a la luz y queda listo para ser transformado en altruismo. Se ha dicho muchas veces, acota el Rab, se ha dicho muchas veces que la luz no puede entrar en un deseo egoísta, ¿cierto? Pero hay dos clases de luz. La luz que llega a corregir un deseo y la luz que trae placer. En este caso se trata de la luz que trae la corrección. Ya veremos estas diferencias. Por lo tanto, cuando la luz entra en estos deseos, son transformados en los contrarios. Y de esta manera, incluso nuestros más grandes deseos egoístas, que son llamados pecados, se van a convertir o se van a transformar en méritos o en altruismo. Es esto. Pero, dice el Rab, esto ocurre solamente si nos volcamos al Creador por nuestro amor a Él. Cuando tenemos la capacidad de recibir toda la luz del Creador, no para nuestro bien, no para nuestra recompensa, no para nuestra recepción egoísta, para nosotros mismos. Solamente entonces nuestras acciones anteriores o nuestros deseos se transforman en vasijas, o llamémosle deseos, que pueden recibir la luz. Por lo tanto, dice el Rab, si nosotros, viendo que no logramos nada, igual elegiríamos la fe como si todo hubiera sido logrado y continuáramos metiendo esta creencia hasta el punto crítico, entonces esto sería considerado fe por encima de la razón. Porque hemos ignorado todos los esquemas, todos los razonamientos, todas las formas de pensamientos extraños que nos da el razonamiento. Y solamente entonces llegamos a ser dignos de la construcción de la línea media. Sí, quien está pensando que hay que
destronar, por decirlo de alguna forma, los razonamientos materiales, sí, está en lo correcto. Hay que destronarlos. Porque la materialidad es distinta o es, inclusive, es contraria a la espiritualidad. Entonces, hay que saber destronar nuestros razonamientos y aunque te digan que no es por ahí un razonamiento material o dentro de la razón, tenemos que dejarlo e ir por encima de la razón. Sí, así es. Y esto no es fácil de aceptar. De veras que no es fácil de aceptar. Por eso se dice Boré, que significa ven y ve. No puedes creerme, ven y ve, para que tú lo compruebes, para que tú lo pruebes. No puedo convencerte con palabras nada más. Te doy la información, pero aún así es muy probable que no la creas. Entonces tienes que venir y ver por ti mismo. Bueno, esto lo vamos a dialogar mucho más, con mucha más profundidad después. Bueno, hay 3 líneas de comportamiento espiritual, dice el Rab. La línea derecha, la línea izquierda y la combinación de las dos conforman la línea media. Si el individuo solo posee una línea, pues no puede ser considerada ni la derecha ni la izquierda, puesto que únicamente la posesión de 2 líneas opuestas puede determinar cuál es cuál. Existe también la línea recta conocida como el estado de la perfección, a lo largo de la cual transita cada creyente. Este es el sendero más importante, de acuerdo a las leyes con las que fuimos formados y por las que hemos recorrido durante todas nuestras vidas. Cada persona que recorre este sendero sabe exactamente cuánto esfuerzo debe ejercer, según sus propios cálculos, para sentir que ha cumplido con todas sus obligaciones. Y por lo tanto, experimentan satisfacción en el trabajo. Es más, dice el Rab, se sienten que con cada día que pasa, añade más méritos y beneficios, ya que han sido observados varios mandamientos adicionales que ya conoceremos adelante. Esta línea de acción se llama la línea recta. Aquellos que fueron conducidos por este camino desde la infancia no pueden desviarse porque se les enseñó a comportarse de esa manera desde la niñez, sin tener que ejercer autocontrol o involucrarse en la autocrítica. Por lo tanto, ellos siguen la línea recta toda su vida y cada día incrementan sus propios méritos. Aquellos que recorren a lo largo de la línea derecha deben actuar como los que recorren a lo largo de la línea recta. La única diferencia es que los que recorren la línea recta carecen de la autocrítica sobre su estado espiritual. Son individuos muy especiales. Los que recorren la línea derecha dan cada paso con dificultad, ya que la línea izquierda tiende
a neutralizar a la derecha. Y así se va despertando mayor deseo espiritual, mayor sed espiritual y por lo tanto no trayendo ninguna satisfacción producto del estado espiritual logrado. Cuando recorremos la línea recta, no escudriñamos de manera crítica nuestro propio estado, sino que agregamos constantemente nuevos méritos a los pasados, puesto que tenemos una base sólida en la cual confiar. Mientras tanto, la línea izquierda borra todos los esfuerzos anteriores. Y entonces, en estas características, la fe entra en juego y es como un antídoto contra el egoísmo. Así pues, el factor más determinante para la percepción del placer es justamente pues la sed del placer que tengas, el deseo de sentir placer, que en Kabbalah se conoce como una vasija, un deseo. Así pues, el tamaño de esa vasija o de ese deseo está determinado por el grado en el cual uno siente la necesidad ante la falta de placer. Si la necesidad es muy grande, tienes una vasija muy grande. Y aquí el Rab dice, en ese sentido, cada persona debe esforzarse por vivir en el momento dado, adquiriendo conocimientos de los estados anteriores. Con la fe por encima de la razón en el estado actual, no necesitamos el futuro. La percepción de Eretz Israel o la tierra de Israel, la percepción y por consiguiente la revelación del Creador se concede a los que han alcanzado el nivel espiritual de Eretz Israel, un alto grado espiritual ya. Y dice el Rab, para alcanzar este nivel, uno debe liberarse de las tres fuerzas impuras que significan la circuncisión espiritual de su egoísmo y el someterse voluntariamente a la restricción, que en hebreo se llama sinsum, a la restricción para que la luz no penetre el egoísmo, sino que solamente penetre vasijas de otorgamiento o deseos de otorgamiento, pero que no penetre cuando la vasija es egoísta. Y hay que hacer una muy buen esfuerzo de restricción. Por supuesto, esto también va a ser aclarado y profundizado adelante. Sigo leyendo. Si la Kabbalah dice que algo está prohibido, esto es muy importante entenderlo. Si la Kabbalah dice que algo está prohibido, esto implica que en realidad algo es imposible, aun si uno lo desea. Por ejemplo, si un individuo desempeña cierto trabajo por 1 hora al día y no conoce a ningún otro trabajador que haya sido recompensado por su trabajo, a ese individuo le preocupará si habrá algún pago por la tarea realizada.
pero mucho menos que a la persona que trabaja 10 horas al día. Este último necesita tener mucha fe en el jefe, pero también debe enfrentar el sufrimiento mayor al no haber visto a otros siendo recompensados. Y si uno desea trabajar día y noche, entonces esa persona siente una conciencia aún mayor de la ocultación del jefe y de la recompensa. Y esto es porque el trabajador tiene una mayor necesidad de saber si al final habrá la recompensa prometida. Sin embargo, los que transitan por la fe por encima de la razón, es decir, los que transitan por el sendero de la Cábala, desarrollan en sí mismos una inmensa necesidad de la revelación del Creador y además una capacidad de enfrentar la revelación. Y ante esta situación, el Creador revela y devela toda la creación y sus características. Y esto amplía la conciencia de la creación, entre otras cosas. Y revela aquí el Rab lo siguiente: la única manera de evitar el uso de los deseos egoístas, pues es avanzar por el sendero de la fe en el sendero de la Cábala. Por esta razón, si dos vasijas o dos deseos o personas separadas reciben el mismo placer, pues uno recibirá una sensación de saciedad absoluta, mientras que la otra no tendrá ninguna sensación de poseer siquiera algo y por lo tanto estará muy deprimida. Son características que se dan de persona a persona. Solamente si rehusamos ver y saber por miedo de perder la capacidad de trabajar altruistamente, seremos capaces de seguir recibiendo sensaciones y conocimientos fuertes, al grado que el avance en el sendero de la fe no sea obstaculizado. Por lo tanto, se hace claro que el punto crucial, y esto es muy importante, el punto crucial de no trabajar para uno mismo, emana de la necesidad de abandonar las limitadas posibilidades egoístas de lograr placer. En lugar de esto, uno debe procurar adquirir las posibilidades ilimitadas de recibir placer fuera de los límites estrechos del cuerpo, es decir, fuera del egoísmo. Tal órgano espiritual de percepción se conoce como la fe por encima del conocimiento. Aquellos que alcanzan el nivel de desarrollo espiritual en el cual pueden trabajar sin ninguna recompensa para el egoísmo, se hacen compatibles en las cualidades con el Creador. Y por lo tanto, alcanzan la cercanía con Él. Porque en los reinos espirituales es solo la diferencia en cualidades
la que separa los objetos, ya que ahí no existen conceptos como espacio y el tiempo. También se obtiene el placer interminable, ilimitado, por sentimientos de vergüenza, como cuando se recibe caridad, cuando percibimos la todo circulante presencia invisible del intelecto superior, el cual impregna el universo entero y mantiene dominio sobre todo. Y entonces recibimos el sentido más verdadero de apoyo y confianza, porque estamos atrás del Creador, de toda la fuerza superior. Esto pasa aunque no lo veas. Esto sucede aunque probablemente no tengas ni visos, ni un pequeño viso de esto. ¿Por qué? Se dice entonces que la fe es el único antídoto para el egoísmo. Bueno, vamos a dejarle aquí y nos vemos para la próxima siguiendo esta lectura. Muchas gracias y buenas noches.